domingo vamos a hablar sobre las promesas de la victoria que nos ofrece nuestro Señor Jesús. Dios en general, desde el Antiguo Testamento, nos ha ofrecido diferentes tipos en las categorías de nuestra vida, siempre su victoria. Con Él sabemos que tenemos victoria en todo sentido. Con Él no hay otro poder más grande que el que vive en nosotros. Con Él, como hemos estado cantando, Dios es poderoso y si Él nos levanta, no hay nada que nos aplaste, nada que nos mantenga abajo, pegados en la tierra, cuando nuestro espíritu está conectado con Él en los cielos, como nos dice la palabra. Él está sentado a la diestra de Dios Padre y nosotros estamos sentados junto con Él. Eso nos habla Efesios. Entonces vemos que en el aspecto, en la vida terrenal, tenemos muchos sufrimientos, algunos más que otros en diferentes áreas, pero depende de tu relación con Dios, lo que el Espíritu te revela de acuerdo a cómo tú vas aprendiendo a conocerlo, porque el aprender de la palabra de Dios nos acerca más cada día a Dios Padre y nos da el entendimiento de conocerlo y vivir de acuerdo a lo que Él ha dicho. No es solamente las palabras que están escritas, porque hay muchas traducciones y muchas veces esas traducciones no son realmente no dan el concepto original, ya sea del hebreo o del arameo y el griego. Cuando el Señor, el Espíritu, nos abre este entendimiento, por eso es siempre recomendable que cuando vamos a entrar en oración o vamos a leer la Biblia, nos encomendamos primero al Espíritu de Dios, que sea el que nos da este entendimiento y el hambre de lo que el Señor nos pone delante en su mesa para que nos alimente. Cuando estamos caminando en los problemas, muchas veces esperamos que estén los problemas en nuestra vida para buscar de Dios. Cuando estamos en lo bien, en lo bueno, en la salud y en buenas finanzas y etcétera, muchas veces nos olvidamos de la existencia de Dios o no venimos con un corazón agradecido a buscar de Él. Por eso cuando Él trae hacia la tierra prometida a su pueblo, sacándolo de Egipto, les dice constantemente: cuando entres en esta abundancia, cuando entres a la tierra prometida que fluye leche y miel, no te olvides de dónde te saqué. ¿Qué quiere decir? Te sacó de lo profundo del pozo, te sacó de la esclavitud, te sacó de la opresión, te sacó de donde te tenían esclavizado en diferentes aspectos, porque ni siquiera te dejaban pensar por ti mismo. Ahora tenemos la libertad de estar en esa tierra de abundancia de donde fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir? Con Jesucristo tenemos la libertad de poder escoger lo que si lo seguimos o caminamos por nuestra cuenta. Sabemos cuál va a ser el final de uno o del otro. Pero con Él tenemos las promesas de que aún siendo servidores de Él, estando bajo su yugo ligero que es y liviana su carga, tenemos la libertad y gozo interno, salud divina, sanidad en cualquier aspecto que necesitemos. Él va a proveer la solución. Son promesas que están escritas en su palabra y sabemos que Dios es fiel a su promesa. ¿Por qué entonces pensamos no se manifiesta en mi vida? ¿Por qué
el vecino o fulanito de tal está sufriendo tanto tiempo, tantos años y siempre está metido en la iglesia, siempre está tratando de ayudar a otros, tiene un corazón muy bueno. Pero eso es lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos. Pero el corazón realmente, sus pensamientos y qué es lo que el motivo lo motiva a actuar de esa manera, no lo conocemos. De repente está actuando, haciendo algún bien para complacer a Dios en el sentido de una recompensa. No está actuando de acuerdo a cómo le nace, le brota, instantáneo, espontáneo y sin esperar una recompensa, sin esperar respuesta, sin esperar algo, un beneficio después. Esas cosas no las vemos, pero solo Dios las ve. He allí cuando muchos de los cristianos, creyentes, los que asisten a iglesias, los que buscan de Dios, de diferentes denominaciones, no podemos decir una denominación es la correcta. No podemos decir una sola es la que tiene la verdad. No, porque Dios se manifiesta en todo lugar. No hay favoritos para Él. Solamente Él busca el corazón. Y para muchos va a ser sorpresa cuando estén en el reino y van a ver gente que no esperaban ver allí. Solo Dios es el juez. Pero la motivación debe ser solo el amor de Dios puesto en nuestros corazones que nos lleva a hacer el bien. Vayamos a nuestra lectura de Segunda de Reyes y veamos en el capítulo 13 a partir del verso 14. Esta parte de Segunda de Reyes nos habla del profeta Eliseo. Sabemos quién fue el profeta Eliseo, el sucesor del profeta Elías. Y cuando Elías iba a ser quitado de la tierra, porque el Señor se lo llevó en vida, en cuerpo y sangre, vinieron carruajes de fuego, nos dice, con caballos, y se lo llevó. Entonces Elías le había ofrecido a Eliseo que si mantenía sus ojos sobre él en el momento de este rapto, él iba a poder recibir lo que le había pedido, que era su petición, que le dé una doble porción del poder del Espíritu que Elías, con el que actuaba aquí en la tierra. Entonces vemos que Eliseo estaba enfermo, nos dice el verso 14, de la enfermedad de que murió. Obviamente era humano y tenía que llegar a su fin. Y descendió el rey de Israel, que era el rey Joás, cuando lo ve Eliseo llora y repite las mismas expresiones que dio cuando el profeta Elías se iba. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, que es lo que él veía. El verso 15, y le dijo Eliseo al rey, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, o sea, unas flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo.
Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Qué estamos viendo aquí? Primero, que el profeta Eliseo le está dando una solución, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, al rey de Israel. Israel tenía 2 reinos, el del norte, llamado Israel, y el del sur, llamado Judá. Este reino del norte es invadido por el reino de Siria. Es por eso que está nombrado aquí el reino de Siria. Cuando el rey entonces coge la flecha que le dice Eliseo que toma un arco y toma las saetas o las flechas. Cuando la mano de el rey coge lo que el profeta de Dios le dice que coja, primero estamos viendo un acto en fe. Cuando queremos hacer algo y oramos a Dios, el Espíritu a veces nos motiva a hablar otras palabras, nos pone otras palabras que no hemos pensado, no hemos sentido antes, o te dice, te mueve en cierta dirección, que hagas esto o que hagas lo otro. Muchas veces las cosas de Dios no tienen lógica para nosotros. Las cosas de Dios nos van a parecer ilógicas y a veces locas, en el sentido que no es común. Las cosas de Dios no se repiten porque así ocurrió con esa persona, así va a ser igual con la otra. No, así no funciona Dios. En este caso, el profeta, ¿quién es el profeta? Es el intermediario en el Antiguo Testamento entre Dios y el pueblo. Busca a alguien, o el rey o alguna otra persona que viene a buscar de Dios. A través del profeta, Dios le va a dar palabra o conocimiento de lo que deba hacer. Este profeta que le está hablando al rey de Israel, el reino del norte, le dice entonces que ponga su mano en el arco y que ponga su mano en la flecha para sostenerla. Obviamente va a disparar. ¿Qué hizo el profeta? El profeta viene y pone sus manos encima de las manos del rey de Israel. ¿Qué está ocurriendo cuando hace una imposición de manos de una persona que es espiritual y que está en contacto con Dios constantemente? Hay transferencia. Hay transferencia de espíritu. Hay transferencia de poder. El Espíritu de Dios es el que lo mueve siempre al profeta, obviamente. Al ponerle las manos encima, lo está dirigiendo. Le está dando indicaciones de cómo tirar la flecha y cómo manejar el arco. Hace entonces que en ese momento que va a empezar, que va a disparar, Dios pueda intervenir. El rey está aceptando la imposición de las manos del profeta y está aceptando a la vez la intervención divina. ¿Cuándo recibimos y aceptamos la intervención divina? Cuando nos humillamos. Porque es rey, voy a venir y voy a ordenar, de repente, pensaría esta persona, voy a ordenar que me haga esto, que me dé lo otro, por la autoridad que tiene. Pero sabemos que en esta tierra y ante los ojos de Dios, nadie está sobre nadie. Todos somos iguales. Y el corazón que se humilla, Dios lo va a exaltar.
un corazón humillado ante Dios, Dios con más amor va a dar de Él, va a derramar de su poder y de su sabiduría. En este caso, entonces, el rey obviamente quería saber cómo derrotar a los sirios. Y le dice, cuando ha puesto en el verso a fines del 16, puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y en el 17 le dice, abre la ventana hacia el oriente para que salgan las saetas por allí. ¿Ok? Y va a disparar hacia el cielo. Saeta de salvación de Jehová y saeta contra Siria. Le está profetizando. Cuando estamos en este caso, abre la ventana y va a tirar por la ventana hacia el aire, hacia el cielo. No ve ningún blanco. Está enviando solamente por obediencia estas lanzas. Primero, no sabe a dónde va a caer. No hay ninguna intención de que voy a ir a buscar y a recuperar la lanza, que no se pierda, o que de repente va a caer muy cerca o muy lejos. No está hablando de distancia, no está hablando de espacio, no está hablando de ningún blanco o herir a alguien específico. Está hablando de una intención espiritual. Cuando entramos en oración el día de hoy, ¿cuál es nuestra intención? ¿Por qué oramos? ¿Por qué intercedemos por otros? Porque es nuestra intención igual. Estas saetas las mandamos al aire sin saber qué hay, a dónde va a llegar. Pero ahora, con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto, sabemos que estas oraciones, que son como las saetas, van a llegar al trono de Dios. Y Jesús las colecta en el cáliz. Nos dice en el Apocalipsis que las oraciones están todas en una copa, en un cáliz, y Él las responde. Entonces, cuando abrimos la ventana y mandamos nuestras saetas, mandamos nuestras oraciones con ese conocimiento, con esa confianza de que Dios las está recibiendo, porque nuestra oración no está esperando una recompensa. Nuestra oración viene del fondo de nuestro ser, en honestidad, en reconocimiento que Dios tiene el poder para responderlas y para mover e intervenir en nuestra situación aquí en la tierra. Las cosas que no vemos, pero confiamos, es la fe que le agrada a nuestro Señor. Gloria al Señor. Pero luego le dice Eliseo al rey que tire las saetas y que golpee la tierra. ¿Por qué tiene que golpear la tierra? Porque Él está aquí en la tierra. La mandó al aire en la parte espiritual, pero ahora en la tierra es donde tiene el problema. Entonces, en este Antiguo Testamento tenía las dos partes bien gráficas, en donde en el cielo la promesa ofrece lo que en la tierra, cómo se va a dar. Va a derrotar a los sirios. Pero como no lo hizo sin medida, sino como diciendo, ok, lo hago una y dos y tres veces, no dice que lo hizo, pero el hombre, el profeta, no le había dicho cuántas.
y paró. Hubiera hecho 10, hubiera hecho 20, pero 3 es poco. Entonces aquí dice, si hubieras hecho más todas esas veces que golpeabas la tierra, es cuando tú hubieras tenido la victoria. Que está diciendo, no dejes de seguir orando, de seguir enviando estas saetas, de seguir mandando tus oraciones con el conocimiento y la fe que Dios está allí obrando. Aleluya. Aunque nuestros ojos no lo vean, Él obra por la confianza, la fe, el volcar nuestros corazones a Él está delante de sus pies y es lo que le agrada. Vayamos a Lucas 5 y verso 4 al 6. Y esto es cuando Jesús le dice a Pedro, Simón Pedro, que tire, en el verso 4, que tire las redes para pescar. Ellos habían pasado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Era el oficio que tenía Pedro con su gente, los pescadores. Y aparece Jesús cuando no lo conoce todavía quién es, y que le dice, haz esto. Y dice, pero si esto es mi conocimiento, tengo esta experiencia, tantos años en este oficio, no vas a venir un extraño que ni siquiera, de repente ni siquiera sabe de la pesca, a decirme qué hacer. Además, ¿cómo se te ocurre en la lógica humana que al lado derecho del bote va a haber pez y al lado izquierdo no? O de repente en la proa y no en la popa. Solamente un pedacito. Es como decir, ok, yo estoy bajo una nube que me va a mojar y a donde me mueva, esa nube va a seguir cayendo lluvia y al resto no. No, para la lógica humana, por eso decía al principio, puede ser como cosas locas, pero es la lógica de Dios que no tiene que ver con el pensamiento ni lógica humana, sino con lo sobrenatural. Cuando Él interviene es donde trae lo sobrenatural a lo natural. Cuando nosotros nos sometemos y lo dejamos obrar. Entonces aquí Pedro le dice, en el verso 4, boga mar adentro, le dice Jesús, y echad vuestras redes para pescar. Ojo, está en plural, echa redes, no una red. En el 5 nos dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra, porque confío, voy a probar, echaré la red, echaré una red. Y habiéndolo hecho, encerraron cantidad de veces al punto que se rompía. ¿Qué nos está diciendo? Cuando hay esa intervención, como decía, de lo sobrenatural, hay abundancia. Y es una demostración aquí de física que Jesús está dándole a Pedro. ¿No crees? Yo te lo voy a demostrar. Es así, poco a poco, cuando caminamos en el conocimiento de Dios, nos sorprende cómo actúa Dios. Responde rápidamente a nuestros pedidos, nuestras oraciones, cuando le servimos, cuando estamos en cuenta con Él, cuando estamos en su camino, cuando tenemos hambre de Él, somos obedientes a lo que Él quiere que hagamos, que digamos, como conocerlo. Él lo que quiere es, nos dijo Jesús, nos dio el nuevo mandamiento que es el amor a Dios y amor al prójimo, y el mandamiento de la fe. Nos movemos por fe, no por vista. Amén, amén. Cuando Moisés está sacando al pueblo israelita de Egipto y se encuentra ante el mar rojo,
y comienza a rogarle a Dios, ¿qué hago, Señor? Haz algo. Mira, tenemos al mar delante, tenemos el ejército egipcio detrás. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Era esa vara que cuando era pastor Moisés, cuidando el rebaño de su suegro, esa vara le servía para guiar a las ovejas, juntarlas y etc. Esa vara, cuando Dios le habla a la hora que se le revela en la zarza ardiente, se convierte en una culebra y le dice, cógela de la cola. Una culebra en lo natural, si la coges de la cola, obviamente se va a enroscar y va a voltear y te va a morder. Pero nuevamente, por la obediencia a Dios, Moisés la coge de la cola y otra vez se convirtió en la misma vara de pastor. Pero esta vez ya no era llamada la vara de Aarón, o de Moisés, perdón, sino la vara de Dios, por el poder con el que se iba a manifestar. Entonces, vemos la intervención de Dios nuevamente, y cuando delante del mar rojo, Dios le dice, usa la vara. ¿Y qué pasó? El milagro de abrirse el mar en dos y pasar, y todos se salvaron para la gloria de Dios. Cuando Dios interviene, no hay pierde para nosotros. Tenemos la victoria en Él. El apóstol Juan nos dice, aquel que es nacido de Dios, tenemos el camino abierto a esa victoria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.